adelante, pastor. Están cantando muy lindo, hermanos. Pensé que con todos los villancicos que cantamos ayer, que los cantos iban a estar un poquito más callados hoy, pero están cantando muy lindo. Hermoso adorar a nuestro Señor juntos. En este momento vamos a despedir a los niños que tienen una clase aquí en la sala de al lado. Los niños van a tener una clase con el hermano Ignacio. Y nosotros que estamos aquí vamos a ver un mensaje que se llama La sombra y el cuerpo. La sombra y el cuerpo. En el libro de Colosenses capítulo 2, les invito a abrir sus Biblias a Colosenses 2. Vamos a abrir nuestras Biblias a Colosenses 2. Y para empezar, les invito a leer conmigo los versículos 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. ¿Ya llegaron? ¿Sí? Ok. Muy bien. Dice así. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La sombra y el cuerpo. Hermanos, vamos a tomar un tiempo para orar y después pedir que el Señor obre en nuestros corazones, que nos guíe, que nos enseñe para su honra y su gloria. Nuestro Padre en los cielos, estamos humillados, Señor, en este día que muchas culturas alrededor del mundo han apartado para recordar que un día nuestro Salvador nació. Yo no sé en qué día nació, Padre, pero yo sé que nació. Y por eso estoy agradecido, porque sin el pesebre yo no pudiese haber sido salvado por la sangre derramada en la cruz. Y la resurrección, la tumba vacía. Gracias, Cristo resucitó por mi justificación. Y Señor, por eso estamos reunidos el día de hoy para conmemorar su resurrección. Cada primer día de la semana. Y Dios, entregamos este día en tus manos, es tu día. Estoy muy feliz de estar congregado con tantos hermanos, porque te amamos y queremos crecer en este amor, porque amamos a la hermandad y deseamos que este amor aumente. Estamos aquí para considerarnos mutuamente y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Pedimos que Jesús, el centro de nuestras vidas y de nuestras familias, de nuestra iglesia, el centro de este libro sagrado que tenemos abierto, que Él sea glorificado y exaltado en todo lo que nosotros hacemos y pensamos y hablamos. Que el mensaje glorifique su nombre. Esto te lo ruego en el nombre precioso de Jesús. Amén. Colosenses capítulo 2 es una gran carta, la carta de Colosenses. Hace 10 años cuando nosotros empezamos la iglesia, oré, Señor, quiero predicar una carta, algún libro de la Biblia, versículo por versículo, el libro completo. Y sentí que como Cristo debe tener la preeminencia en una nueva iglesia y en toda iglesia, y como este es el tema principal de Colosenses, sería bueno empezar en Colosenses. Y de hecho el 10 de febrero, cuando nosotros empezamos la iglesia, el primer mensaje fue de Colosenses 1:18, que dice que Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Este sigue siendo nuestro anhelo, que Jesús tenga la preeminencia en todo. Y sin duda los versículos que vamos a ver son versículos que apuntan nuestra atención y afecto hacia Él.
en cada página de las Escrituras. El versículo 16 empieza con las palabras por tanto. ¿Ves esto? Por tanto, o en otras palabras, por lo que, en atención a lo cual, ¿cierto? Es un vínculo a lo que acaba de decir, ¿cierto? Es el entonces. Por tanto, dice en el versículo 16, ¿y cuál es el por tanto? Eso lo podemos ver en los versículos 11 al 15. Dice, véanlo conmigo, 11 al 15 dicen, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola a la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Qué tremendo pasaje, ¿cierto? Entonces, el por tanto del versículo 16 es una referencia a las cosas anteriores en el capítulo. Por ejemplo, Cristo nos salvó y nosotros hemos sido circuncidados. Eso nos dice en el versículo 11. En el Antiguo Testamento era algo que todos los israelitas tenían que hacer, y era una operación médica física. Pero en el versículo 11 no está hablando de eso, está hablando de una circuncisión espiritual. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, creemos en Cristo como nuestro Salvador, en este mismo momento espiritualmente somos circuncidados, hombres y mujeres. Todos nacemos de nuevo y espiritualmente somos circuncidados. Y también el versículo 12 dice que somos bautizados, hablando también de un bautismo espiritual, como la circuncisión del versículo 11. No que nos confundamos. Entonces, pastor, ¿no hay un bautismo literal, físico? Sí hay, ¿cierto? Un bautismo en agua es un paso de obediencia después de ser salvo. Uno se identifica públicamente con Cristo, sumergiéndose en agua. Después de la salvación se identifica con Cristo y con su cuerpo, la iglesia. Pero aparte de este bautismo, pues la Biblia habla de bautismos en el plural, en el libro de Hebreos. Habla de la doctrina de bautismos. Aparte del bautismo en agua, existe el bautismo espiritual que sucede cuando uno nace de nuevo. Y en ese momento es bautizado en la muerte de Cristo. Entonces uno, cuando es bautizado en agua, representa la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces espiritualmente nosotros fuimos sepultados en su muerte y hemos sido resucitados con él para andar en nueva vida. Y esto sucede en el momento de la salvación. Y también dice que Cristo anuló y venció, y esto ya va poniendo la base de lo que dice el versículo 16 y 17. En el 14 habla de cómo él anuló y venció el acta de los decretos que había contra nosotros, quitándola y crucificándola. Eso habla del pacto que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto. La palabra testamento significa pacto o contrato. Entonces Dios hizo un pacto con Israel, y para que este pacto no siguiera vigente, era necesario que el testador muriera. Hebreos habla de esto. Y el testador murió, no Israel, Dios. Dios hizo un testamento con Israel. Y para que este testamento no siguiera vigente, era necesario que el testador muriera. Y es por eso que cuando Cristo iba a morir e instituyó la Cena del Señor, que es una de las dos ordenanzas que la iglesia del Nuevo Testamento tiene, la Cena del Señor y el bautismo. Cuando Cristo instituyó la Cena del Señor, Él dijo, en esta copa, en esta sangre está el Nuevo Testamento, el pacto está en esta sangre que voy a derramar. Entonces Cristo murió e instituyó, nos dio un mejor
Testamento. En este momento, el acta de decretos que había contra nosotros, Cristo la quitó de en medio de nosotros y la clavó a su cruz. Y es por eso que nadie nos puede juzgar en cuanto a la ley del Antiguo Testamento. En cuanto a sus leyes de comida, o de bebida, o de días de fiesta, de luna nueva, de días de reposo. Nadie nos puede juzgar. Vamos a estudiar un poco acerca de esto hoy, hermanos. Lean conmigo otra vez Colosenses 2, 16 al 17. El por tanto, famoso, por tanto, nadie os juzgue en comida, o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Quizás dirías, habla de días de fiesta, veo lo que está haciendo el pastor, porque hoy es Navidad y está hablando de días. No, nada que ver, hermanos. Para que no piensen, este mensaje no tiene nada que ver con la Navidad, ¿ya? No soy pro, no soy contra, no. De hecho, me gusta la Navidad como una fiesta cultural que se hace. No es una fiesta bíblica que la Biblia dice que tenemos que hacerlo o que no podemos hacerlo. No, es más bien algo cultural que se hace en algunos países como Chile y en Estados Unidos. Sí, me gusta, pero este mensaje no tiene nada que ver con esto. Cuando habla de días de fiesta, no está hablando de cosas como la Pascua, de la Navidad. Está hablando más bien de las fiestas judías. La fiesta de tabernáculos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de la Pascua judía, no la Pascua de la Navidad ni de la resurrección, aunque la de la resurrección sucede en el mismo tiempo de la Pascua de los judíos. Pero está hablando entonces de ese tipo de fiestas. Quería aclarar eso para que nadie pensara, el pastor está predicando de Navidad, dijo días de fiesta. No, hermanos, nada que ver. Hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia, Cristo salta de cada página. Él es el tema principal de este libro. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos ver que Cristo está presente. Está muy presente. A veces físicamente, en los que se llaman, no sé cómo decirlo, cristofanías, sería correcto. Cuando Cristo apareció en una forma preencarnada en el Antiguo Testamento. A veces aparece así físicamente, pero a veces Él aparece más bien en tipos o en sombras. Y eso es algo que vemos mucho. De hecho, un autor lo dijo así, y me gusta cómo lo dijo. El Antiguo Testamento es Cristo ocultado, y el Nuevo Testamento es Cristo revelado. El Antiguo Testamento es Cristo tapado, y el Nuevo Testamento es Cristo revelado. En el libro de Romanos nos habla del fin de la ley en Romanos 10:4. Y cuando usamos la palabra fin se puede entender de diferentes maneras. Se puede entender como un término, como que se acabó, o también se puede entender como una finalidad. ¿Cierto? ¿Cuál es el fin de este culto? Honrar a Cristo. ¿Y cuál es el fin de este culto? Cuando termine de predicar, ¿cierto? Tiene los dos significados. Y la Biblia nos dice en Romanos 10:4 que el fin de la ley es Cristo. El fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Hermanos, podemos entender el fin en ambas maneras. Cristo cumplió la ley y terminó con el primer pacto, el primer testamento, el Antiguo Testamento. Y en este sentido, Él es el fin de la ley, su término. Pero también Él es el fin de la ley en el sentido de que Él es el propósito. La ley apunta a Cristo. De hecho, hay una palabra que es la palabra ayo. Ayo en el libro de Gálatas. Un ayo es básicamente, si puedes considerar en una casa muy grande, quizás una casona de estos antiguos donde tenían muchos siervos, y un ayo era un encargado o un mayordomo de la crianza y la educación de los niños.
Entonces el ayo, que es una palabra en castellano que no usamos mucho, tenía este fin de tomar a la mano los niños y guiarles hacia donde tenían que ir. Y el libro de Gálatas dice que la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley es este profesor, este mayordomo, este cuidador de niños que nos toma por la mano y dice, ven a Cristo. Es un espejo, la ley es un espejo perfecto que me muestra la imagen de un pecador. Por la ley es el conocimiento del pecado, dice Romanos. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma, dice Salmos 19. Entonces la ley de Dios me muestra, es mi ayo, me enseña que soy un pecador y necesito un Salvador, y por esto Cristo, de este sentido también es el fin de la ley. Dios no dio la ley para que nosotros la obedeciéramos y así pudiéramos entrar al cielo. Nunca fue el propósito de la ley. Y esta es una de las grandes confusiones entre los religiosos. Creen que la ley de Dios es para que la obedezca y me gane entrada en el cielo. No, la ley de Dios establece su justicia y establece nuestra pecaminosidad, lo miserables que somos, y nos muestra su perfecta ley, la imagen de un pecador necesitado de un Salvador. Cristo dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. En el Sermón del Monte, en Mateo 5:17. Y sí, Cristo vino y cumplió. Nunca olvides, Jesús nació bajo la ley, judío, israelita. Y desde los primeros días, quizás tú leíste la historia navideña esta semana, y ahí viste que fueron a seguir las leyes del Señor de purificación y de presentación y de sacrificios, etc. ¿Por qué? Porque Jesús fue judío. Y Él cumplió perfectamente toda la ley. Hizo lo que tú y yo jamás hubiésemos podido hacer. Pero no me malentiendas cuando hablamos del fin de la ley o del término del Antiguo Testamento, y no pienses, yo soy un cristiano del Nuevo Testamento, no voy a leer el Antiguo Testamento, no me sirve. No pienses así, por favor. No, es que yo soy un creyente del Nuevo Testamento, voy a leer de Mateo en adelante y nada más. No pienses así, por favor. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es, ¿qué dice? Útil. Es útil. Toda la Escritura es útil para nosotros, hermanos. El Antiguo Testamento es provechoso para el cristiano. Todas las palabras de la Biblia son inspiradas y preservadas por Dios y son útiles para ti y para mí. Vean unos pasajes sobre esto. Romanos 15, por favor. Romanos 15. Y quiero que puedas transportarte un poquito en tu mente a los tiempos bíblicos. Imagínate, en el tiempo en que fue escrito Romanos, no existía el Nuevo Testamento de las Escrituras. Ahora, el Nuevo Testamento en la sangre de Cristo sí existía, pero la segunda parte de la Biblia todavía no existía, se estaba escribiendo. Dios estaba inspirando las palabras de la Biblia todavía. No se había completado la Biblia todavía. Entonces, muchas veces cuando tú en la Biblia lees acerca de las Escrituras, estás leyendo acerca del Antiguo Testamento, porque eran las Escrituras que tenían en aquel entonces. Entonces, en Romanos 15, el versículo 4 dice esto: porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, hermanos. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Para la enseñanza de quién? Para nosotros. Pero Pablo estaba bajo el nuevo pacto, ¿sí? Y él dijo que el Antiguo Testamento es para nosotros, sí, es para nosotros. Es provechoso para nosotros. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Wow. ¿El Antiguo Testamento es provechoso para el cristiano? Completamente. Vayan a 1 Corintios, por favor, capítulo 10.
1 Corintios 10, el versículo 6, nos dice, después de una lista de sucesos en el Antiguo Testamento, dice esto: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para ¿quiénes? Para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. También más adelante en el capítulo, el versículo 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a ¿quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros del Antiguo Testamento podemos tener paciencia, podemos tener consolación, podemos tener esperanza, tenemos ejemplos, tantos ejemplos para evitar como ejemplos para seguir. De hecho, yo casi cada semana estoy en contacto con el hermano de Héctor, que vive en Concepción y sirve en una iglesia en Concepción. Y el otro día estuvimos conversando acerca de un concepto bíblico de no ser vencido de lo malo, sino vencer el mal con el bien. Y él me empezó a hablar acerca de su sermón y me pidió consejos, dijo, ¿y tiene alguna ilustración acerca de esto? Y le compartí varias cosas. Por ejemplo, le compartí una frase que me gusta, que escuché por ahí, no es original conmigo, pero dice: pagar mal por bien es diabólico. Pagar bien por bien es humano. Pagar bien por mal es divino. Eso me gustó, una vez lo escuché. Y después le compartí, le dije, hermano, ¿podrías dar esto? Y después me dijo, oh, pastor, gracias, me hiciste la introducción. ¿Y qué le dije? Le dije, puedes compartir cuando el rey Saúl estaba persiguiendo a David. Y Saúl no sé si estaba en una cueva, no me acuerdo muy bien. Y David tuvo la oportunidad de acercarse y matarlo, pero no lo hizo, sino que le cortó un poquito de su manto, salió, se despierta Saúl y le dice, mira, los que te dicen que te quiero matar, te tuve en mis manos y no lo hice. ¿Y saben lo que dice Saúl? Él le dice, tú eres más justo que yo habiéndote pagado mal, tú me pagaste bien. Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno de ejemplos para nosotros. O sea, no es que se haya inventado un nuevo concepto en Romanos 12 cuando dice no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. No, hermanos, ha sido un concepto siempre en toda la Biblia que Dios siempre ha querido que nosotros hagamos. Dios no cambió en el Nuevo Testamento. Algunos ven a Dios como un enojón en el Antiguo Testamento y un misericordioso en el Nuevo. ¿Sabe un libro que te despertará, no sé, que te va a despertar de esta noción? Leyendo el libro de Jonás. Habla acerca de la paciencia y la misericordia y el perdón de Dios, que es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Él no cambió. Ahora, los métodos de Dios me distraigo tan fácil como ustedes. Yo vi como 100 ojos hacer así. Bueno, ¿qué decíamos? Pongan atención, hermanos, por favor. Sí, muy bien. Quiere ver que si estaban poniendo atención. No. Los métodos de Dios cambian. Esto está clarísimo en la Biblia. Su interacción con los seres humanos cambia. O si no, ¿cuándo fue la última vez que sacrificaste un buey? ¿Cuántos de ustedes comen mariscos? ¿Cuántos de ustedes tienen ropa que mezcla dos tipos de materiales? Lo cual está prohibido en el Antiguo Testamento. Mi punto es que los métodos de Dios cambian, pero Dios no cambia. Su trato con el hombre ha ido cambiando en cada época, o algunos usarían la palabra dispensación. En cada época, los métodos, los tratos de Dios sí han ido cambiando. En un tiempo los seres humanos no comíamos carne y ahora sí comemos carne. De hecho, Dios dice que es una doctrina de
de demonios prohibir comer carne. Entonces, Dios no cambia, pero sus tratos con los hombres sí cambian. Eso no significa que el Antiguo Testamento queda inútil. Todo el contrario, toda la Escritura es útil, hermanos. Y quiero animarte que no caigas en esa clasificación de cristianos que dicen, nada, el Antiguo Testamento no me sirve, voy a solo leer el Nuevo. He conocido varios cristianos así desde que conocí a Cristo. Y hermanos, no lo hagan, porque van a perder tantas bendiciones. Yo recuerdo una vez alguien me dijo, pastor, usted sabe mucho del Antiguo Testamento, ¿cuánto lo lee? Y dije, el doble del Nuevo. ¿Por qué? Es porque empiezo en Génesis y termino en Apocalipsis, y es doble. Es solo por eso. Y el Antiguo Testamento, hermanos, qué rico y qué profundo, qué bueno es que podamos leer lo que dice. Hermanos, yo amo mucho a mi hermana. Y hace como 3 semanas, un mes atrás, nosotros, hace poco, la vida ha volado en este mes de diciembre. Bueno, al principio del mes tuve el privilegio de llevar a mi esposa a un retiro de matrimonios para pastores y sus esposas. Fue muy lindo, 75 pastores con sus esposas y escuchando enseñanzas de la palabra y pasando un buen tiempo con nuestras esposas. Y mi hermana hizo un gran esfuerzo de viajar de Idaho, el estado de Idaho, como en el noroeste o norte-centro de Estados Unidos, viajó hasta Los Ángeles, que conduciendo son 16 horas, pero viajó en avión, entonces no fue tan largo, para vernos. Y estuvo como 24 horas aproximadamente. Ella vino a vernos y estaba tan feliz de verle a mi hermana. Le amo tanto, no le había visto desde 2019. Entonces mi hermana, imagínense, hermanos, ese escenario que mi hermana llega y ahí está mi hermana y sale de las puertas del terminal y ahí estamos nosotros en el auto y para ponerle color, imagínense que vamos corriendo con esa música lenta. Viene mi hermana corriendo, ¿cierto? Y con ganas de un gran abrazo y ver a mi hermana y por detrás de ella en el piso está su sombra y su sombra le está siguiendo mientras corre y llegamos a juntarnos. ¿Y qué hago yo? Me tiro al piso encima de su sombra y empiezo a abrazar esta sombra. Sería una tontera, ¿no? Me están mirando como, pastor, no tiene mucho sentido. Colosenses 2:17 dice acerca de las cosas del Antiguo Testamento, de comida, de bebida, días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Dice, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nosotros no abrazamos la sombra, abrazamos el cuerpo. ¿Me entienden? Existen algunas sectas, como por ejemplo los adventistas, que abrazan la sombra. Pero hermanos, nosotros abrazamos el cuerpo. Y nadie te puede juzgar en temas de comida, de bebida, días de fiesta, días de reposo, etc. Nadie te puede juzgar. ¿Por qué? Fuiste salvo, fuiste circuncidado, bautizado, y Cristo anuló esta acta de decretos contra ti. La quitó y la clavó en la cruz. Y te dio un nuevo testamento en su sangre. Un mejor testamento. Un testamento que venía profetizado, prometido por Dios en Jeremías. Él habla de dar un nuevo pacto. Los judíos dicen un Brit Hadashah, un nuevo testamento. Y este es el testamento que vino en la sangre de Cristo. El libro de Hebreos es un gran libro. El libro de Hebreos, en mi opinión, el tema principal del libro de Hebreos es
Cristo es mejor. Cristo es mejor. Tú lees el libro de Hebreos y tú ves que habla de Moisés. Cristo es mejor que Moisés. En el libro de Hebreos habla de ángeles. Cristo es mejor que los ángeles. Habla de Abraham. Y decir esto a un judío, ten cuidado. Moisés y Abraham, Cristo es mejor que Abraham. Cristo dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Porque Él es yo soy el que soy, quien creó a Abraham, quien hizo a Moisés, quien hizo la lengua de Moisés. Jesús es el gran yo soy. Él es mejor. En Hebreos habla de Aarón y del sacerdocio. Cristo es mejor que Aarón. En Cristo nosotros tenemos un mejor pacto. En Cristo tenemos un mejor sacerdote. Sumo sacerdote, quizás mejor dicho. En Cristo tenemos mejor esperanza, mejor sacrificio. La sangre de animales nunca pudo haber quitado los pecados. Pero Cristo entró al lugar santísimo, en el tabernáculo celestial, con su propia sangre y la aplicó al propiciatorio. Lo dije bien, ¿no? Y Él, con su sangre, hizo lo que la sangre de animales jamás pudo haber hecho. Tenemos mejor sacrificio, un mejor tabernáculo. Cristo, hermanos. De Él se trata todo. Las cosas antes eran sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Tantos pasajes que podríamos mencionar. Cuando Abraham va a sacrificar a su hijo, Isaac. Isaac dice, ¿dónde está el sacrificio? Y el Señor, por medio de Abraham, dijo que Dios se iba a proveer de cordero. Y en ese momento hubo un carnero. Pero Dios todavía se proveyó, hablando de un verbo reflexivo, de cordero. En Juan 1:29 dijo Juan el Bautista, y aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Génesis 22 Dios proveyó un carnero. Pero hace 2000 años aproximadamente, Dios se proveyó de cordero. El cordero de Dios. Podemos ver a Cristo en Génesis 22. Podemos ver a Cristo en la Pascua, en Éxodo 12. La sangre fue pintada en las puertas. Y Dios dijo, cuando yo vea la sangre, Pesaj o Pascua sobre vosotros. Pasaré sobre vosotros. Pascua significa pasaré. Él dijo, cuando vea la sangre, pasaré sobre vosotros. Pascua sobre vosotros. Y la Biblia dice en 1 Corintios 5:7 que Cristo es nuestra Pascua, que fue crucificada por nosotros. Y cuando nosotros de manera figurativa pintamos en la puerta de nuestros corazones la sangre de Jesús, aplicándola por fe, Él es la propiciación por nuestros pecados mediante la fe en su sangre, dice Romanos 3. Cuando nosotros creemos en su sangre, la sangre se aplica a nuestro corazón. Y en el día del juicio, cuando debemos ser enviados al infierno, juzgados con la ira de Dios sobre nosotros, en ese día, por la sangre que hay, Dios, Pascua sobre nosotros. Él pasará sobre nosotros. Él no va al infierno porque la sangre, creyó en la sangre. Él no va al infierno por la expiación que hizo Jesús. Ella no va al infierno porque creyó en la sangre derramada de mi Hijo cuando murió y fue resucitado. Vemos a Jesús, hermanos, en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan en Juan 3 cuando Jesús está presentando su evangelio a Nicodemo? Y para ayudarle a entender, le habla de Moisés. ¿Se acuerdan? Jesús le dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De qué se trata esto? La historia, cuando entraron serpientes venenosas, mordieron a la gente y morían. Entonces rogaron a Moisés
que él orara a Dios para que Dios quitara las serpientes de en medio del pueblo, el campo. Y Dios le dio a Moisés entonces el plan de cómo hacerlo, de hacer una serpiente de bronce y de levantar esa serpiente sobre un madero, un asta dice, un madero después fue con Jesús, y levantar la serpiente. Y todo aquel que miraba la serpiente era sanado. Y hoy, hermanos, Jesús fue levantado sobre el madero, crucificado en una cruz, y lo único que hay que hacer es mirar y vivir. Eso habla del arrepentimiento y fe. El arrepentimiento, no te confundas mucho por esa palabra. Algunos se discuten, se ponen en debatir. El arrepentimiento es tan sencillo como un cambio de mente. No significa nada más, nada menos. Un cambio de mente. Porque incluso en la Biblia dice que Dios se arrepiente. Porque algunos dicen arrepentir es dejar los pecados atrás. Dios no pecó. Entonces arrepentir no significa dejar los pecados atrás. Es un cambio de mente. Dios iba a hacer algo y decidió hacer otra cosa. Cambio de mente, arrepentir. Y para la salvación, el arrepentimiento, dice en Hechos 20, es hacia Dios. Eso es lo que dice. Arrepentimiento para con Dios y fe para con el Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué se trata el arrepentimiento? Es un cambio de mente, donde tú decides cambiar tu mente, puede ser respecto al pecado. Quizás antes pensabas que eras buena persona. Por tu religión vas al cielo. Tienes que cambiar tu mente. No vas a ir al cielo. Quizás es cambiar la mente de incredulidad a fe. Jesús dice en Marcos 1, dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Dejar atrás la incredulidad y tener fe, un cambio de mente. Quizás tenías la espalda a Dios, tu rumbo de vida en tu mente, en tu corazón, pero decides orientarte hacia el otro lado. En tu corazón cambias y miras a Dios. Ese es el arrepentimiento. Y para ser salvos nosotros tenemos que girar y mirar a la serpiente levantada. Cristo crucificado. Cristo está en las páginas del Antiguo Testamento. Y nosotros abrazamos el cuerpo, no la sombra. Si tú estás aquí y no sabes dónde pasarás la eternidad, hoy tú puedes decidir arrepentirte y creer en el Evangelio. Tú puedes decidir, yo quiero tener fe en Cristo como mi Salvador. Quiero tener vida eterna. Quiero creer que murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó. Yo quiero la sangre aplicada en mi corazón. Yo quiero que Él sea mi Pascua, crucificada por mí. Tenemos la fiesta de primicias en el Antiguo Testamento, quizá un poquito menos conocida esta fiesta, pero es una referencia a la resurrección de Cristo. La Biblia habla de que Él es las primicias de entre los muertos. También tenemos la fiesta de las trompetas en el Antiguo Testamento, que nos hace pensar en algo, como que algo en el Nuevo Testamento tiene que ver con una trompeta, ¿cierto? El arrebatamiento, el momento en que nosotros seremos cambiados. Esta corrupción se vestirá de incorrupción. Este mortal se vestirá de inmortalidad. En un cerrar y abrir los ojos, cuando suena la trompeta, los muertos en Cristo van a ser resucitados y los salvos que permanecen en la tierra van a ser arrebatados para encontrarnos con Cristo. Qué hermoso día, lo anhelo mucho, lo necesito. Digo, Maranata. Hermanos, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. No es que estas cosas no importan, pero tienen su lugar, y su lugar es apuntar hacia la cruz en el futuro. Y ahora nosotros miramos hacia atrás a la cruz con fe. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y de eso se trata, de Jesús. Todo.
Cristo es todo para nosotros. Vamos a orar.